Y ya esta es la cuarta emisión de estos programas especiales que estamos realizando con gente, con candidatas y con candidatos a puestos ¿cómo se llama? Pues en el nuevo sistema judicial mexicano, ¿no? Después de la reforma, pues ya tenemos la forma de elegir a los próximos, pues ahora sí, personas que van a estar dentro del sistema. Y Claudia Aguilar Barroso, pues se nos ocurrió esta idea y ya llevamos cuatro, ya hemos entrevistado a varias personas muy interesantes. Tenemos una más, Graciela Zamudio. Entonces, pues yo quiero darle la bienvenida, Graciela. Y Claudia, por favor, adelante, bienvenida también y empecemos con esto, ¿no? Muchísimas gracias y sobre todo gracias a Graciela Zamudio Campos, quien hoy nos Sí. acompaña. No, Graciela es una abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho que ahora vamos a dejar que de viva voz se presente y que, bueno, pues como otros perfiles que hemos tenido oportunidad de entrevistar y que esperamos tener además oportunidad y tiempo de entrevistar a los más que se pueda y a las Ujú. más que se pueda. Y estamos tratando de dar alcance a nivel nacional, precisamente porque hay cargos a nivel nacional, porque hay elecciones a nivel nacional y porque hay incluso elecciones también a nivel local, como es tu caso, ¿no? Graciela, eres la primera que justamente viene contendiendo por un cargo de elección, pero justamente en una de las entidades federativas, ¿no? Entonces entiendo que tú eres una candidata a juez de distrito, a jueza de distrito, ¿no? Pero que estás, bueno, resides en Tijuana y tu distrito electoral abarca Tijuana, Tecate y Rosarito, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, nos gustaría que tú de viva voz nos cuentes un poquito, Graciela, ¿qué te motivó a ti a pues decidir voy a entrar y voy a participar en este proceso de elección judicial y voy a alzar la mano, me voy a inscribir, voy a pasar por todo este proceso para llegar hoy a la boleta y pues esperemos que algún día a ser juez de distrito? Muy bien, pues muchas gracias por esta pregunta. Me parece una pregunta muy hermosa porque creo que este momento es un momento que llamó muchos corazones y aquí estamos los corazones viniendo a responder a la situación. La discusión sobre la reforma judicial ha sido muy amplia y ha sido muy larga y ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Entonces, estar en posibilidad de participar en la realidad del Poder Judicial de la Federación una vez que la reforma existe, una vez que la reforma ya es, digamos, definitiva. Para mí ha sido una oportunidad de poner mi mirada en el interior de esa transformación. Y no nada más mi mirada, sino yo pienso también la mirada de personas que han seguido mi trabajo, la mirada de personas que confían en la justicia también y que me han visto pues, durante más de 22 años trabajar precisamente por la verdad, por la justicia, por las personas en contexto de vulnerabilidad, porque a todos nosotros, a todas estas personas y a mí nos interesa ver qué es lo que va a pasar con el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, para mí ha sido de mucho orgullo ver que en todo el país hay abogados y abogadas que han respondido a este llamado igualmente, ¿no? Veo también al Poder Judicial de la Federación que obviamente porque formé parte de sus filas, también comprendo que ha sido incluso una ruptura de proyecto de vida, pero hay personas que dicen, bueno, pues yo no vengo solamente por un cargo, vengo por este proyecto de vida. Entonces, vengo también comprendiendo eh, cierta parte de esa visión y me da alegría que el propio Poder Judicial de la Federación diga, yo quiero seguir aquí viendo qué sigo, qué puedo seguir aportando. Entonces, esa es creo que la razón más importante que yo tengo, poder participar en todo este proceso, en toda esta transformación del Poder Judicial de la Federación para poder seguir velando por la justicia y por la verdad, como lo he hecho en toda mi carrera. Sí quiero contarles un poco que para poderme registrar, sí tuve un poco el input de mi papá, que fue juez y magistrado, pero una vez que ya la oportunidad se materializó, yo precisamente estuve pensando a ver qué son las cosas que quiero hacer con mi vida como abogada y las consideraciones que ya les platiqué fueron las razones. Oye, Graciela, tengo una pregunta que justo a partir de lo que acabas de decir me llama la atención porque
tienes una vasta experiencia, una gran trayectoria, además en el Poder Judicial, que bueno, que nos haces el énfasis que además, bueno, pues también vienes de una familia de gente que ha estado en el Poder Judicial, pero también tienes una gran trayectoria desde el activismo, ¿no? Tú abriste brecha como que en el litigio, pues estratégico, pero además en el acompañamiento de causas de derechos humanos, sobre todo de personas migrantes en la frontera, ¿no? Eh, para quienes no tienen la fortuna de conocer a Graciela, Graciela tiene una ONG o, bueno, participa o fundó que se llama Alma Migrante. Y entonces, obviamente, por eso ella habla y transmite como esta idea de que quieres pensar en la justicia como que con humanidad para la comunidad, ¿no? Tienes un sentido comunitario bien importante. Y por eso me pregunto, pudiéndote haber postulado a cualquier cargo, ¿no? Porque ya tenías la experiencia, los años, etcétera, ¿por qué escogiste postularte a jueza de distrito? Y no magistrada, por ejemplo, o algo así. Muchas personas me han preguntado lo mismo, sobre todo porque durante el tiempo en el que estuvieron las postulaciones, vamos, los registros de candidaturas, algunas personas me decían, oye, estamos viendo los perfiles de las personas que se están postulando como magistrados y creemos que tu perfil es mucho más alto, que puede realmente ganar también en ese otro puesto. Entonces yo, la verdad es que nunca lo pensé por dos razones principales. La primera, porque precisamente porque estuve en el Poder Judicial de la Federación, yo siempre he considerado, a ver, vamos a ver cómo lo explico. Precisamente porque estuve en el Poder Judicial de la Federación, digamos que en mi mente de abogada del Poder Judicial de la Federación, el camino a seguir es ser oficial judicial, actuaria judicial, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal y después juez. O sea, lo que sigue es ser juez, ¿no? Eso es en lo primero que pensé, porque también creo que eh, la oportunidad de ser juez me daría el espacio para poder plantear una nueva forma de procesar el juicio de amparo. Una nueva forma en la que no todo el trabajo quedara a cargo de las víctimas de las violaciones a derechos humanos, sino más bien que pudiéramos ir pensando en qué casos es muy clara la disparidad procesal que ya la Corte Interamericana ha encontrado en muchísimas sentencias entre la parte que es el Estado y la parte que es la víctima de las violaciones a derechos humanos. Entonces, esta disparidad es importante reconocerla en el juicio de amparo y cuando se trate de violaciones masivas, es decir, casos que pasan y pasan y pasan, o justo porque no hay este balance de nuevo en el proceso, nunca llegan esas causas al acceso a la justicia en el juicio de amparo. Entonces yo pensé, bueno, pues, ¿para qué? O sea, si estas son las propuestas que yo quiero hacer, que yo quiero poner en la realidad, ¿para qué me espero hasta la segunda instancia? Si ya vivimos de por sí en un país en donde la segunda instancia es en donde realmente se resuelven los problemas de fondo, ¿no? Ya los litigantes, todo el foro está súper pues acostumbrado a que es la segunda instancia en donde realmente se va a resolver el fondo, en donde realmente se van a resolver los problemas y en donde se dictarán todas las resoluciones que no se dictaron en la primera instancia. Entonces, como tengo una visión precisamente de bajar estas criterios de la Corte Interamericana a la dureza a veces que se apetece inflexible, del juicio de amparo, pues yo creo que el lugar mejor para hacerlo es ese. Entonces esas son mis dos razones, porque conozco y respeto el escalafón del Poder Judicial de la Federación y en segundo lugar porque no habría habido una mejor manera de plantear las propuestas que tengo para el juicio de amparo. Justo hablando de propuestas y la verdad también atendiendo lo que seguramente se pregunta también Armando, es un poco, nos queda claro, por ejemplo, si hablamos entre abogadas y abogados, esto que dices del amparo y de las trabas procesales y de por qué es importante. Pero si tú le quieres transmitir a la ciudadanía, a la que estamos tratando de decirle, oye, ¿cuál es la importancia de acudir a votar? O sea, realmente, ¿qué es ese? O sea, ¿cómo lo palpa tu comunidad? ¿No? Tú que además lo has vivido y que le has tenido que
platicar a una persona migrante, oye, mira, voy a hacer este juicio de amparo porque estas detenciones son arbitrarias o por este tipo de cosas, ¿cómo se lo transmites a la gente? O sea, esto que nos acabas de decir, ¿cómo le Sí, transmites la importancia de una juzgadora al mismo tiempo que dices, y además yo estoy haciendo campaña y puedo solo prometer esto porque eso es lo que me toca a mí hacer? O sea, eso es lo que yo estoy facultada para hacer. Otras cosas ya serán política pública, otras cosas serán otro territorio. Dentro de mis atribuciones yo puedo prometer hacer esto y puedo transformar tu vida por estas causas. por supuesto. Lo que el juicio de amparo tradicionalmente nos ofrece es un juicio en donde una persona que ha sido afectada en sus derechos llega con el juez y el juez le manda la demanda a la autoridad responsable para que diga algo respecto de la acusación que se le hace y la autoridad siempre o casi siempre dice, no, yo no fui, yo no hice eso, o yo no participé, o eso no existió. Siempre dicen, no es cierto. Esa es la típica respuesta que vas a encontrar de una autoridad demandada en un juicio de amparo. Tenemos que tener en cuenta que el juicio de amparo tiene como finalidad fundamental proteger a la persona de un abuso de poder de una autoridad. Entonces, si la primera respuesta que te da la autoridad es, no, yo no fui, un poco lo que se lee por debajo es, pues hazle como quieras para probarlo. Entonces el juez de alguna forma regresa siempre con las personas y dice, bueno, pues si tú vienes a demandar, pues tú tienes que acreditar lo que está pasando. Y esta es una carga que es muy grande en algunas ocasiones particularmente. Y me refiero a las ocasiones en las que hay violaciones a derechos humanos que suceden y suceden y suceden y suceden muchas veces. Y precisamente porque las personas que son víctimas de estas violaciones no tienen la capacidad de probar que esas violaciones existieron, es que a veces incluso ya los abogados litigantes incluso dicen, pues es que eso, ¿para qué lo llevamos al juicio de amparo? Sí va a estar muy difícil de probar. Entonces, son casos que aunque todos los días afectan a todas las personas de una comunidad, pues nadie lleva porque es muy difícil comprobarlos. Estoy hablando, por ejemplo, de casos, pues un caso muy típico acá es la detención arbitraria, ¿no? Hay una detención arbitraria o hay una detención en donde ocurrieron no solamente la arbitrariedad de la propia detención, sino muchas otras violaciones a derechos humanos en la privacidad de ese eh, estar a disposición de una autoridad. Entonces, cuando ya estás en la celda o lo que sea, tu abogado a lo mejor no va a tener cómo comprobar que todo eso sucedió. Pero si hay elementos para determinar que este es un acto eh, que ocurre masivamente en un lugar y que afecta masivamente derechos de las personas, este podría ser un acto considerado presuntamente cierto, de tal forma que la obligación de comprobar que la autoridad realizó su labor respetando los derechos humanos de las personas afectadas sea de la propia autoridad en lugar de la persona que sufrió el abuso. Que esto es lo que plantea precisamente la Corte Interamericana para balancear esta disparidad procesal que Ok. identifica desde siempre. Dice, va a ser la autoridad la que tenga que probar porque el Estado, dice la Corte Interamericana, es quien tiene verdaderamente los medios para poder demostrar qué es lo que sucede en su territorio. Tiene el poder, tiene la fuerza, tiene los medios, mucho más que las víctimas de las violaciones a derechos humanos, de demostrar qué es lo que sucedió. Entonces, esto lo que plantea es, y los abogados lo van a reconocer como una reversión de la carga de la prueba. Pero para las personas que no sean abogadas significa cambiar la obligación de los hombros de quien sufre la violación a derechos humanos a los hombros de quien está siendo acusado de esta violación y que obviamente al ser parte del Estado tiene muchísimas más herramientas para poder comprobar lo que sucedió en un territorio en el que tiene una jurisdicción. Entonces, esto podría generar un cambio enorme en cómo se desarrolla el juicio de amparo por muchas razones, pero las más importantes son celeridad en los juicios, porque si esto no se acredita, pues entonces como la ley de amparo lo define,
se tienen, por cierto, los actos y avanzamos a la sentencia en lugar de pasar años esperando un informe de autoridad, en lugar de pasar años esperando ya una vez que se tenga el informe de autoridad y se pueda tener la posibilidad a veces de desahogar pruebas que quedan pendientes durante todo ese tiempo. Se puede tener la posibilidad también de dictar resoluciones que impacten actos reclamados o violaciones a derechos humanos que ocurren todos los días y que incluso como en la forma natural en la que funciona, en la forma tradicional en la que funciona el juicio de amparo, pues ya muchos defensores ni siquiera se meten a presentar una demanda de amparo en contra de estos casos. Entonces, creo que estaríamos escuchando un poco más a la ciudadanía respecto de lo que le sucede mucho para poder decir algo sin que parezca imposible demostrarlo porque no había una cámara en el momento en el que estaba siendo abusada la persona. Por decir un ejemplo, ¿no? Hay muchos otros ejemplos de este tipo de casos, pero este es uno, por ejemplo, que es muy típico en Tijuana, que a todo el mundo le pasa, entonces por eso es que lo menciono. Adelante, Armando. Oye, dos preguntas rápido para terminar porque se nos acaba el tiempo. Uno, tú eres candidata a jueza de distrito mixta. Sí. Desde la más profunda de mis ignorancias, yo soy aquí el que no es, el único que no es abogado. ¿Qué significa eso? Bueno, el juez de distrito mixto es un juez que revisa que el acto de las autoridades cuente con los requisitos de la ley y de la Constitución en todas las materias. ¿Esto qué significa? Que pueden llegar casos penales, pueden llegar casos civiles, pueden llegar casos administrativos y cada uno de los actos de la autoridad tiene una normatividad que hay que analizar, que hay que interpretar, pero más allá de comprender la normatividad que regula el acto, es sumamente importante tener una especialización sobre toda la parte constitucional que puede definir, o sea, todas las normas que pueden definir que este acto es jurídicamente correcto, digamos, o no. Claro. Entonces, eso es lo que hace un juez de distrito mixto. Magnífico. Y para terminar, hemos oído muchas opiniones. Yo incluso hasta pleitos he tenido por ahí, en el sentido de que mucha gente dice, ¿para qué votamos? Si la reforma está chafísima, si los abogados que se están postulando no son los mejores, a lo mejor ya son partidarios, a lo mejor son del narco, ya sabes, todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha... Siento yo que nuestra labor como ciudadanos, pues ahorita nos está exigiendo que nosotros salgamos a ver quiénes son y estudiar y saber y aprendernos, pues por quién vamos a votar, ¿no? ¿Tú qué le dirías a la gente que está pensando en decir, que está diciendo más bien, no voy a ir a votar porque no creo que estas elecciones, no quiero avalarlas con mi voto? ¿Qué le dirías a esa gente? Pues obviamente para que se acerque a la casilla este 1 de junio. Pues mira, yo les diría que está muy fácil la cosa. Tú quieres tener cuadritos en la panza, pues tienes que ir al gimnasio. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Bueno, entonces, si México quiere tener una justicia en la que confíe, necesitamos hacer la tarea, meternos al link de Conóceles, revisar cuáles son los candidatos y sus propuestas que hay. Yo ya estuve revisando, por ejemplo, todos los candidatos que contienden en mi mismo cargo y veo que acá hay una gran participación del Poder Judicial Federal, lo cual me parece sumamente valioso. Sí hay algunas otras personas que no venimos directamente de Poder Judicial. Bueno, yo tengo una carrera judicial, pero, por ejemplo, soy la única persona que viene de sociedad civil. Entonces, además de meterte a Conóceles, pues métete también a Google, ¿no? Ahí puedes ver el trabajo que las personas han hecho en el pasado, por ejemplo, en mi caso, o incluso las redes sociales que las propias personas registraron, quienes registraron redes sociales en Conóceles. Entonces, hacer esa tarea que a mí, yo les digo, me tomó como 2 horas y media, no fue muchísimo tiempo, Ujú. revisar a los 24 candidatos de mi cargo, pues me dio una idea y me dio mucha tranquilidad de ver, pues, quiénes estamos contendiendo. Y pues yo tengo mucha confianza en que si las personas van y votan, pues verdaderamente van a quedar buenos jueces, ¿no? Creo que irse nada más por decir, bueno, lo que pasa es que esto ya todo está arreglado y etcétera, es un poco una forma
en la que México mismo tendría que estarse haciendo responsable de lo que suceda después, porque decidió no tomar partido, no tomar la oportunidad de decidir quiénes iban a ser las siguientes personas juzgadoras de esta era. Perfecto. Graciela Zamudio Campos, candidata a jueza de distrito mixta por Baja California en Tijuana, Tecate y Rosarito. ¿Cómo te localizamos en redes sociales? Sabemos que es una campaña virtual. ¿Dónde te seguimos? Me encuentran en mi Facebook como Graciela Zamudio. Ahí van a ver la foto de portada que tiene mi candidatura. Esta es una red que está totalmente abierta, entonces no necesitan ni siquiera darle like para entrar. La pueden ver de principio a final. Sí les quiero decir que es una red que además trae como que toda mi filosofía de vida. Entonces, si tienen tiempo, pues léanla y van a saber mucho más de mí que solamente lo que dice el material de campaña. También pueden mandarme un correo electrónico a gracielasamudiocampos@gmail.com o bien pueden localizarme a través de un mensaje de WhatsApp al 5526863273. Quiero contarles que este número telefónico es un número que usé al inicio de la fundación de mi organización. Entonces es un teléfono al que han llamado migrantes, al que han llamado autoridades y que estoy muy feliz que la ciudadanía que quiera conocerme y tener pues alguna charla o preguntarme cosas, pues me puedan mandar un mensaje, ¿no? Un mensaje para que podamos tener este contacto. ¿Y qué más? Bueno, y Número de obviamente, boleta y color. boleta, muy importante, es la boleta amarilla y es el número 11. Sí se tienen que fijar según la hora el link en donde tienes que, bueno, puedes practicar tu voto, en dónde de los colores hay que poner el número, pero siempre fíjense que sea en donde vaya el juez mixto. Y es el número 11, ¿no? Tu Es el candidatura. número 11. Sí, número 11 en la boleta amarilla. Pues muchas gracias, Graciela. Ya Muchísimas conocemos gracias a ustedes. Les agradezco mucho, sobre todo que me hayan dado la oportunidad de explicar esta parte del juicio de amparo que quiero promover, porque aunque tengo otras propuestas, siento que esta es como la más compleja, pero también siento que sería una de las que daría pues un vuelco distinto a las cosas. Magnífico. Pues muchas gracias, Graciela. Claudia Aguilar Barroso, muchas gracias. Los invitamos a que sigan participando, sigan viendo estos videos. La verdad han estado muy interesantes. Este es el cuarto, tenemos otros 3 ya publicados y próximamente vamos a publicar más. Esto fue Conexionistas, les agradecemos mucho su asistencia.